En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Una vez más puedo estar al menos una vez al mes con vosotros. Que conste que tenía ya prevista la fecha porque es el retiro mensual de espiritualidad y el presidente del gobierno en funciones fue tan amable de poner las elecciones el día que yo pensaba ya venir a Madrid. Así que gracias por el detalle porque así he podido hacer dos cosas a la vez. Espero que votéis todos y que votéis defendiendo la familia y la vida, los principios innegociables, que eso es lo que queda. Lo demás siempre son cosas que pasan. Lo que nos pidió Benedicto XVI, defender la familia y defender la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario, al final, hacemos un mundo sin Dios, un mundo sin familia, y es un mundo que nos hace daño. Ahora vamos a escuchar en la meditación de hoy de la homilía hablar del cielo, que es la patria definitiva. Empezamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días sucedió que arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando a punto de morir, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor, y habló dignamente. Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con el que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba a punto de morir dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atienda mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerzas para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Es palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, dirigiéndose a los saduceos que dicen que no hay resurrección, les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Esta semana, bueno, sabéis que estoy viviendo en Italia, en Roma. Esta semana leí un obispo italiano, de cuyo nombre prefiero no acordarme. Un obispo italiano había hecho una entrevista en un periódico diciendo que el Evangelio es comunista. Bueno, debe de ser que el resto de los que no somos comunistas, pues estamos fuera de la Iglesia y fuera del Evangelio. Por supuesto, es la opinión de uno y de muchos como él. Yo, por mi parte, considero que el comunismo es una de las mayores desgracias que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y nosotros en la Iglesia padecemos todavía mucho las consecuencias de esto. Entre otras cosas, una de las tesis del comunismo, que también por supuesto tendrá cosas buenas, y habrá gente muy honesta allí y que está de buena voluntad, eso nunca podemos juzgar a las personas, sino las ideas, pero las personas las juzga Dios. Pero una de las tesis del comunismo, del marxismo, de su fundador, Carlos Marx, que no vivió precisamente como un comunista, una de las tesis de Marx era que la religión es el opio del pueblo. Por eso el comunismo era profundísimamente, y es profundísimamente antirreligioso. Por ejemplo, esta semana hemos celebrado la fiesta litúrgica de los mártires españoles durante la época República, el 31, la Revolución de Asturias y las matanzas del 36. Bueno, un político
valenciano ha dicho, le preguntaron, es que mataron a 7.000 religiosos, monjas, y su respuesta fue, pocas fueron, tenían que haber matado a más. Oiga, y no pasa nada, no pasa nada, no le han desautorizado, no se arma un escándalo. El odio hacia la Iglesia por parte del comunismo es feroz, feroz. Y los que no se han enterado de esto es que no saben nada de historia. Pero repito, esto arranca de esta afirmación. La Iglesia, la religión, la fe es el opio del pueblo. Cuando nos hacen esta afirmación, cuando la hace Marx, hace ya más de 100 años, cuando hace esta afirmación Marx, la respuesta no fue la que tenía que haber sido. La respuesta fue, no es verdad. Y efectivamente no es verdad. Y lo vamos a demostrar. La respuesta no fue la que tenía que haber sido. La que tenía que haber sido es, no es verdad y no nos movemos de donde estamos. Porque no es verdad. Porque no es verdad. Al contrario, la respuesta fue, no es verdad y vamos a demostrar que no es verdad. Y la consecuencia fue que, primero, se dejó de hablar del cielo, porque la tesis era esa, ¿no? Engañan a los pobres, los tienen drogados, opio del pueblo, los tienen drogados a los pobres pensando en el cielo. Allí te lo pagará Dios. No te rebeles, no reclames tus derechos, no pidas aumento de salario, no reclames que te traten con dignidad. Sométete, esclavízate. Esa era la tesis de Marx. Pues esto no es verdad, no fue verdad en la vida. Y lo que teníamos que haber dicho es, esto no es verdad y como no es verdad, no me muevo de donde estoy. Al contrario, se dijo, esto no es verdad y te lo voy a demostrar. Dejamos de hablar del cielo, porque así ya no es el opio del pueblo, ¿no? Si el opio del pueblo lo es porque te hablo del cielo, pues si yo dejo de hablar del cielo, ya no es el opio del pueblo. Segunda conclusión, vamos a dedicarnos a las obras sociales principalmente y después exclusivamente. Principalmente y para muchos exclusivamente. Ya no hablamos del cielo. No se habla del cielo. Es de mal gusto, ya no se habla del cielo. Es decir, no se habla del cielo, no se habla del infierno. Ya no se habla de la muerte, ya no se habla de la vida eterna, ya no se habla de la resurrección. Es de mal gusto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vas a hablar del infierno? Hombre, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿cómo va Dios, bueno y misericordioso, a aceptar la condena de uno de sus hijos? Pues no, todo el mundo es bueno, todo el mundo va al cielo, si es que el cielo existe. Esto es hoy lo común. Lo común no es que la Iglesia haya cambiado su doctrina, no, pero esto es lo común. Todo el mundo se salva, todo el mundo es bueno. Por supuesto, esto anula quizá una décima parte o más o un cuarto del Evangelio. Por ejemplo, anula cuando Jesús dice, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Lo anula, porque si todo el mundo es bueno y todo el mundo va al cielo, el Señor no tenía que haber dicho esto, de id malditos porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Repito, conclusiones. No hablamos del cielo. El cielo, si existe, ahí está todo el mundo. La Madre Teresa jugando a las cartas con Carlos Marx, con Stalin y con Hitler. Oye, el cielo sí existe, porque después lógicamente se pasó a dudar de la vida eterna. Pero si existe, está todo el mundo allí. Y nos vamos a dedicar a hacer obras sociales. Y además nos vamos a dedicar a hacer obras sociales como si fuéramos Dios. O sea, como si tuviéramos todo el dinero del mundo, todas las influencias del mundo, como si fuéramos poderosos. Pero ¿quiénes somos? Luego te encuentras con la realidad nuestra, con un inmenso número de parados que va creciendo, la realidad de tantos países donde hay hambre, donde hay injusticia y donde no puedes hacer más que poner parches, que tenemos que hacerlo. Pero no somos quienes, no tenemos poder, no tenemos dinero, no tenemos influencias para evitar la tragedia espantosa de Venezuela, sobre la cual
se guarda silencio porque es de los comunistas. Como es de los comunistas, hay que guardar silencio. La tragedia espantosa que está pasando ahora mismo en Chile, con manipulación que viene claramente desde Venezuela, sobre la cual se guarda silencio, y se guarda silencio sobre el saqueo de una iglesia en Santiago de Chile. Silencio, porque es de los comunistas. Se guarda silencio sobre eso. Y nosotros nos tenemos que dedicar a hacer obras sociales, repito, como si fuéramos los dueños de todo el dinero del mundo. Pero si lo que puedes hacer, que tienes que hacerlo, pero lo que puedes hacer es muy poco. En cambio, lo que sí puedes hacer, eso no lo haces. Porque a esa persona que ha perdido un hijo, tenga o no tenga dinero, a esa persona que le han detectado un cáncer, tenga o no tenga dinero, o a esa persona que no tiene para comer, pero no puede resolverle el problema porque no tienes dinero, porque no podemos resolver todos los problemas del mundo, a esa persona no le hablas de Dios. A esa persona no le das lo que sí puedes y lo que sí debes darle, Dios. A esa persona no le hablas de Dios, porque si le hablas de Dios y del cielo y de la vida eterna, van a pensar que estás dando droga y que eres el opio del pueblo. O sea, nos dedicamos a dar pan como si pudiéramos dar todo el pan. Tenemos que dar pan, pero pensamos que somos los resolvedores de los problemas del mundo. Y en cambio, lo que sí podemos y debemos dar, eso no lo damos, repito, porque a ver si van a pensar que nosotros somos los que anestesiamos a la gente para que no reclamen sus derechos. Uno mira la historia de la Iglesia, 2000 años, que no es cualquier cosa, y ves la gran actividad social de la Iglesia siempre. Ahí están los fundadores de las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, a la sanidad, a recoger a los ancianos, a los huérfanos, a los enfermos de SIDA, pero hablaban de Dios. Esos santos y santas, algunos de ellos mártires, por ejemplo, el padre Poveda, que lo mataron aquí en Madrid, el padre Poveda que había fundado la Fundación Teresiana para ayudar a la mujer, esos mártires santos eran conscientes de que tenían el deber de ayudar a la gente por Cristo, pero también eran conscientes de que lo que podían hacer, como decía la Madre Teresa, lo que podían hacer era una gota en un desierto. Y lo decía ella, yo sé que lo que yo puedo hacer es una gota en un desierto, pero esta es mi responsabilidad. Una gota en un desierto. Podemos ayudar, debemos ayudar, una gota en un desierto. Pero lo que yo sí que puedo hacer, y lo hacían los santos, era hablar de Dios. Porque no solamente sufres porque no tienes pan. Santa Teresita de Lisieux murió jovencísima en aquel monasterio de clausura en Francia. Decía, quiero pasar mi vida, decía, mi cielo en la tierra haciendo el bien. Mi cielo en la tierra, es decir, el cielo, la perspectiva del cielo. Pero tengo que pasarlo haciendo el bien. Y el Papa Benedicto XVI, en una solemne homilía el día, un 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, decía, nosotros los católicos tenemos que ser capaces de vivir aquí pensando allí. Decía, con la esperanza y con la caridad. Con la esperanza, pensando allí. Hay cielo, hay vida eterna. Y con la caridad, porque al cielo que hay, que existe, y que es nuestra esperanza, y que las personas que nos han precedido están vivas, y no dudéis nunca de esto, Cristo ha resucitado, hay vida eterna, es Dios de vivos, como dice el Evangelio de hoy. Pero ahí, al cielo, se va a entrar si hemos vivido la caridad. Nuestra patria es el cielo, pero vamos a entrar si hemos vivido la caridad. Ni caridad, que no sería caridad, sino humanismo, sin la mirada del cielo, ni pensar en el cielo sin la caridad. Esto es lo que ha hecho la Iglesia durante 2000 años. Es lo que han hecho los santos. No somos el opio del pueblo, no lo somos. Al contrario, somos la esperanza del pueblo que sufre. Y damos pan, sabiendo que no podemos dar todo el pan, porque no tenemos para tanto. Damos pan en la medida de nuestras posibilidades y con esfuerzo y generosidad. Damos pan
damos pan. Pero el principal pan que damos es decirnos y decir, hay vida eterna, hay vida eterna. Y por predicar la vida eterna, no estamos siendo el opio del pueblo. Ellos dicen eso y al final, ¿qué es lo que hacen? Matar, asesinar. Eso es lo que hacen. Esas son sus obras. Las nuestras son mirar al cielo, perdonar a nuestros enemigos y dar pan al que no lo tiene, para que en la medida de lo posible puedan llegar al día de mañana. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Por nuestra patria, en este día de elecciones, para que podamos encontrar un gobierno que defienda los derechos de los pobres, de los más pobres, que son los que no pueden nacer por el aborto, que defiendan los derechos de los padres a educar a sus hijos, que defiendan los derechos de la familia. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que con la mirada puesta en el cielo, no nos olvidemos que al cielo entraremos si tenemos obras de caridad. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Teresa, de Elena y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios, porque nos ha regalado el cielo con su sangre derramada, porque nos da la esperanza de que vamos a volver a ver a los nuestros. Llenos de agradecimiento por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Cantamos el número 76, No tengas miedo.
Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera, en el atrio, estará Susana junto con algún seminarista para facilitar la lotería de Navidad y también el libro del mes, que se titula Díselo a Dios. Es un libro de oración que sigue o que intenta meditar la oración del Padre Nuestro. El que quiera adquirirlo, afuera se lo facilitan. El próximo fin de semana haremos la colecta extraordinaria para la Iglesia diocesana. Tocaba haberla hecho hoy, pero como estaba el puente de por medio, no podía avisar y entonces la vamos a trasladar a la semana que viene. Y por último, sabéis que los franciscanos de María, los religiosos franciscanos de María, dirigimos varias parroquias. Aquí en España solamente esta, pero fuera de España tenemos varias. Una de ellas la tenemos en Guatemala, en una ciudad que se llama Palín, donde la mayor parte de los que viven allí son indígenas de la etnia Pocomán. Vamos a hacer para jóvenes una experiencia misionera. En el mes de julio, 3 semanas, visitando comunidades, llevando y ayudando al sacerdote para llevar la palabra de Dios, también haciendo obras sociales. Aquellos jóvenes de 19 a 30 y tantos, exclusivamente, que estén interesados, pueden apuntarse. Tendremos una reunión con ellos y les explicaremos en qué consiste esta experiencia misionera. Gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Siempre terminamos cantando la salve. Hoy quisiera pediros que cantemos una canción a la Virgen propia de nuestra patria, pidiéndole a nuestra Madre querida que cuide de España, que es su tierra, la tierra de María. Salve Madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu rostro los resplandores, en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen Santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidare, Madre mía, Madre mía, mas si mi amor te olvidare, tú no te olvides.